Estimado docente, compañeros todos, hoy nos reúne para analizar el caso número uno, que para el caso propio se trata de la corrupción en los gobiernos regionales, específicamente en los sanitarios de la corrupción, un caso emblemático en la región de Piura. Mi nombre es Gino Castagne Ríos, estudiante de segundo ciclo de Derecho. Como introducción, consideré que la corrupción en los gobiernos regionales del Perú no es simplemente una desviación ética ni un conjunto de actos individuales ilícitos. Constituye un fenómeno sistémico que ha permeado las estructuras administrativas, debilitando la gobernanza democrática y perpetuando desigualdades históricas. En regiones como Piura, Loreto y Ucayali, donde las promesas de descentralización y desarrollo han sido recurrentemente traicionadas, la corrupción se manifiesta de formas concretas, como obras públicas abandonadas, hospitales inconclusos y redes clientelares, que afectan, por supuesto, directamente a la vida de los ciudadanos. Este trabajo parte de un caso emblemático, el hospital de Huarmaca, cuya paralización representa no solo una falla técnica o presupuestal, sino una expresión tangible del desprecio institucional por el bienestar colectivo. A través de este ejemplo, se busca ilustrar cómo la corrupción no es un accidente, sino es el resultado de una cultura política que normaliza el abuso de poder, la impunidad y la instrumentalización del poder para fines privados. La corrupción entonces no solo se debe combatir con leyes más estrictas o mecanismos de control, sino como una transformación profunda del etos ciudadano. Este trabajo propone que la lucha contra la corrupción requiere una pedagogía política que forme sujetos críticos, responsables y comprometidos con el interés público. En ese sentido, este documento no limita a denunciar, sino que busca contribuir con una propuesta que articule la filosofía, política, educación con pilares de una reforma auténtica. Corrupción en los gobiernos regionales. La corrupción en los gobiernos regionales es un fenómeno complejo que afecta gravemente la gestión pública y el bienestar ciudadano. En el contexto peruano, se refiere a prácticas ilegales e inmorales cometidas por funcionarios regionales que abusan de su poder para obtener beneficios personales o favorecer intereses privados en detrimento del interés público. La corrupción en los gobiernos tiene raíces profundas desde la Edad Media. Ya se denunciaban abusos de poder en contextos religiosos y filosóficos, en sistemas monárquicos o autoritarios. La falta de mecanismos de transparencia facilitó prácticas corruptas. A medida que los estados modernos se consolidaron, la concentración de poder sin controles efectivos permitió que la corrupción se institucionalizara en muchos contextos. Me voy a centrar en el caso del hospital de Huarmaca, en la región de Piura, donde el caso indica que el hospital en la región es uno de los escándalos más graves de corrupción reciente en el ámbito regional peruano. Se trata de una presunta red criminal conocida como los sanitarios de la corrupción, que involucra a exfuncionarios del gobierno regional y representantes de un consorcio privado denominado Hospital Piura. El proyecto del hospital fue adjudicado al consorcio, el cual abandonó la obra con solo un 15% de ejecución, pese a haber ya recibido más de 30 millones de soles del presupuesto del Estado. Se detectó el desembolso de 1 millón de soles para equipos biomédicos que nunca fueron entregados. Por lo tanto, la Fiscalía en su investigación acusa a 10 exfuncionarios del gobierno nacional de Piura y representantes, por supuesto, del consorcio por el delito de colusión agravada. Se cuenta con implicados a los exfuncionarios de la gestión del exgobernador Servando García. El delito principal investigado y denunciado por la Fiscalía es colusión agravada, en perjuicio del Estado. La Fiscalía sostiene que hubo concertación ilegal entre funcionarios y contratistas para favorecer al consorcio durante la licitación y ejecución del proyecto. Todos los implicados recibieron 18 meses de prisión preventiva, mientras que otros recibieron comparecencia con restricciones. Este caso generó siguientes impactos.
El caso revela cómo se manipularon contratos y supervisiones técnicas para beneficiar a empresas privadas. La obra quedó paralizada, afectando directamente a la población de Huarmaca, en la provincia de Huancabamba. En ese contexto, debemos analizar desde el punto de vista de los principales filósofos, quienes concentran en su pensamiento dichos de la moral, como por ejemplo Platón, Aristóteles, Sócrates y Manuel Kant. En este punto, analizaremos desde el punto de vista Platón. ¿Qué dice Platón acerca de la corrupción? Platón tenía una visión bastante crítica y profunda sobre la corrupción en las instituciones públicas. Para él, la corrupción no era simplemente un problema administrativo o legal, sino una consecuencia directa de la ignorancia y la falta de virtud y el mal diseño del sistema político. Platón sostenía que la corrupción surge cuando el poder no está en manos de los filósofos, aquellos que gobiernan con sabiduría y virtud, sino de personas movidas por intereses personales, ambiciosos y egoístas. Cuando los gobernantes buscan su propio beneficio en lugar del bien común, el Estado se degenera en una tiranía donde prevalece la injusticia y la opresión. Platón proponía un sistema educativo centrado en la ética y la moral, tanto para los ciudadanos como para los futuros líderes. Creía que solo a través de la formación del carácter se podía prevenir la corrupción. En esa misma línea, Aristóteles indica: entiende la corrupción institucional como la desviación de la constitución legítima cuando quienes detentan el poder persiguen su propio interés en lugar del bien común. Aristóteles clasifica las formas de gobiernos según quién gobierna y con qué fin. De acuerdo a ello, clasifica de la siguiente manera. Le consideran la monarquía justa y a la tiranía corrupta, a la aristocracia justa y a la oligarquía corrupta, a la democracia moderada como justa y a la democracia extrema como corrupta. Estas tres constituciones corruptas se caracterizan porque sus gobernantes actúan para su propio beneficio, ya sea mediante la acumulación de riqueza o la defensa de sus privilegios, y no para el bien común de la polis. Para Aristóteles, el rasgo definitivo de un gobierno corrupto es el que el poder se ejerce contra el fin natural de la comunidad. En la oligarquía y la tiranía predomina la búsqueda de riqueza y del apoyo de los ricos. En la democracia corrupta, el fin es la libertad, entendida como licencia para beneficio de los pobres. En la misma línea, Sócrates indica que la corrupción no es sobre sobornos o trampas externas, sino una patología moral del alma. Es el desvío de la razón y la virtud que degrada tanto al individuo como a la comunidad. Sócrates identifica la corrupción con la falta de autoconocimiento y de virtud. Para él, la razón debe gobernar las pasiones y los apetitos. Cuando pierde el control, nace la injusticia interna. Actual mal no es un fallo puntual, sino un hábito que envenena la conciencia. En diálogos como La República, Sócrates describe cómo los regímenes evolucionan hasta corromperse. Indica pues que de la aristocracia virtuosa nace la timocracia conocida como gobierno del honor. Luego se degenera en oligarquía, que es el poder de los ricos, después de la democracia, que es el poder del pueblo sin orden, finalmente en una tiranía donde solamente uno gobierna y es injusto. ¿Qué dice Kant sobre el particular? Para Immanuel Kant, la corrupción representa una violación radical del deber moral, pues sus máximas no pueden elevarse a ley universal. Instrumentalizan a las personas y socavan la autonomía racional que funda la legítima ética y política. La primera formulación del imperativo categórico manda a actuar solo en aquellas máximas que puedas querer al mismo tiempo como ley universal. Si todos se entregaran a la corrupción, el sistema jurídico y la confianza pública colapsaría o en la práctica se autodestruye.
cuando deja de respetarse como norma general. La segunda formulación exige actuar de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca meramente como un medio. El acto corrupto convierte a los ciudadanos y a las instituciones en instrumentos de lucro privado, atentando contra su dignidad racional y reduciéndolos a los estatus de recursos explotables. En ese sentido, permítame concluir que la corrupción en los gobiernos regionales del Perú, como se evidencia en el caso del hospital de Huamarmaca, no es simplemente una desviación administrativa ni un problema técnico de gestión pública. Es una manifestación de una crisis ética y estructural que atraviesa el tejido mismo del Estado y la ciudadanía. La obra inconclusa, los fondos desviados y la impunidad institucional no solo representa un fracaso operativo, sino una traición del pacto social que deberían vincular a los ciudadanos con sus representantes. Desde una mirada filosófica, el presente nos invita a repensar el poder como una herramienta de dominio, sino como una responsabilidad moral. Platón advertía que el estado ideal debería ser gobernado por sabios y no por ambiciosos. Aristóteles insistía que la virtud debía de ser el fundamento de la vida pública. Y Sócrates proponía que la autocracia y autocrítica como método para alcanzar la verdad. Y Kant exigía que toda acción política y guiada por principios universales, no por intereses particulares. Estas voces clásicas resuenan con urgencia en el contexto peruano actual, donde el ejercicio del poder parece divorciado de cualquier noción de virtud y deber. Permítanme plantear recomendaciones en busca de soluciones. Como primera recomendación, indico que reformular la educación cívica y ética inspirada en Platón y Sócrates, implementando programas educativos desde la primaria que promuevan la virtud y el pensamiento crítico. Como segunda, re- Como segunda recomendación, tendríamos que rediseñar el acceso al poder inspirado en Platón y Aristóteles, establecer filtros éticos y técnicos para el acceso a cargos públicos, evaluando no solamente competencias, sino también virtudes morales. Conócete a ti mismo debe ser el principio rector de toda formación ciudadana. Y el poder debe estar en manos de quienes conocen el bien verdadero. Muchísimas gracias, estimado docente, compañeros todos.